En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente junto a ustedes en este jueves caluroso, diría yo, aquí en la quinta región, en la zona de Valparaíso Viña, en el día por lo menos. Y como siempre nosotros esperando poder cumplir nuestra meta de todos los días con Revelando y particularmente los días jueves con mi amigo Carlos Flores, de entretenerles, acompañarles e informarles en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y por supuesto, con quien les habla, Juan Enrique Holguín. Dicho eso, corresponde darle la bienvenida a Carlos, pues. Carlos, cuenta, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esta ola de calor? O no sé, aquí no es tanto, pero oye, en Europa, tremendo, gente que se muere por el calor, ¿eh? Cuéntame, ¿cómo ves toda esta cosa? Bueno, muy buenas tardes, estimados auditores. Muy buenas tardes, Juan Enrique. Muy contento. Estamos iniciando el mes de julio, ¿ya? Y bueno, julio ha partido con sol. No sé si temperatura, pero con sol, ¿ah? En todo caso ha estado agradable. Pero respecto al clima, yo creo que a esta altura es difícil decir, me sorprende, porque hay tantas cosas que ocurren que son como inesperadas. Las olas de frío que hemos tenido, posteriormente olas de calor. Eh, eh, Recordemos que hace algunos días atrás fuimos catalogados como el país más frío del mundo. Así que uno lo ve con el contraste de Europa, donde las temperaturas también están mucho más allá de los promedios, mucho más allá de los climas normales en cada una de las regiones. Mucho calor en el hemisferio norte y también mucho frío en el hemisferio sur. Pero en Chile nosotros tenemos la suerte, Juan Enrique, de estar muy cerca del mar. Así que de alguna manera eso tempera estas grandes extremos, ¿no? El frío, bueno, el frío en la zona austral es normal, pero 15, 16 grados bajo cero me parece también que va más allá de lo que se podría esperar de un promedio de invierno. Pero nuestro país es privilegiado, ¿ah? Y yo diría que dentro de todo la región de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Concón, Quintero, Puchuncaví, toda esta zona, son climas privilegiados, ¿ah? Donde se mantiene con un cierto nivel medio que hace muy agradable la vida. Así que esperamos, digamos, que este invierno tenga no solamente frío, sino que tenga agua, que también es importante. Y ojalá en nuestra cordillera, nuestra importante cordillera, acumule harta nieve, porque eso es lo que va a hacer que haya una buena capacidad hídrica para el resto, para el futuro. Muy Así contento, es, Juan Enrique. Antes de por partir supuesto. conversando, quiero saludar a nuestros técnicos, ¿ah? Don Luis Salines y Gerardo Terán, que no los queremos olvidar nunca de nombrar en cada programa porque son vitales para que este llegue en óptimas condiciones técnicas a vuestros receptores. Juan Enrique. Así es, y yo también agradecer a SOFAR, nuestros auspiciadores que nos acompañan durante ya casi 10 años de emisión de este programa y permiten entonces estar con ustedes, nuestros leales auditores. Oye, volviendo a lo de esta situación de las temperaturas,
En Europa realmente es impactante. Leí ahí una noticia que se han suspendido, por ejemplo, el acceso de turistas a ciertos lugares como la Torre de Eiffel en París. En España, muertes por calor. Y uno dice, pero ¿cómo muertes por calor? ¿Ah? Y creo que ahí hay un tema también de exposición, porque la temperatura que hay en el medio ambiente versus la humedad relativa normalmente pueden llevar a tener una sensación térmica, un síntoma de calor mucho más alto. Fíjate que veía unas tablas hace unos días y cuando la temperatura fuera de 35 grados y tú tienes una humedad relativa de 50%, la sensación térmica es 10 grados más alto, 45. Y con esos 45 grados, si uno no se protege, puede haber serias complicaciones al organismo del ser humano. Es así de sencillo. Entonces, es obligatorio guarecerse, no hacer actividad física, hidratarse, etcétera, etcétera. Entonces, así uno entiende por qué en algunos lugares tan calurosos la gente hace esta siesta de la tarde, porque en realidad es resguardecerse del calor. Así que aquí también, ¿eh? Nosotros en ciertas partes de nuestro país tenemos temperaturas muy altas, particularmente en el verano, hacia la cordillera, aquí en la región, y hay que estar muy, muy bien hidratado. Esa es la sugerencia. Bueno, pero dicho eso, Carlos, iniciamos como siempre con nuestro saludo y reconocimiento a esta institución tan noble que nos acompaña y nos protege y nos da paz y tranquilidad para hacer nuestras actividades cotidianas. Y por supuesto, me refiero a Carabineros de Chile. Carlos. Exactamente, Juan Enrique. Nosotros recordamos cada vez que hacemos este programa a los mártires que cayeron en una fecha como hoy, ¿no? Un 3 de julio. Y quiero recordar en este caso un homenaje para el carabinero Esteban Sabino Cárcamo, quien falleció el año 1952, eh, producto de la caída de su caballo, ¿no es cierto?, mientras hacía patrullaje y pertenecía a la primera comisaría de San Fernando. Y también recordar al cabo segundo don Juan Ramón Morales Gajardo, quien falleció el año 1993 de un accidente de tránsito. Él pertenecía a la 36 Comisaría de la Florida. Así que les rendimos un homenaje y hacemos extensivo este saludo también a todo el cuerpo de carabineros de Chile, que en este minuto, en este preciso minuto, está en todas partes de Chile, en nuestras fronteras, en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, ayudando a personas que están con problemas, cuidando también el tránsito de las ciudades, notificando eh, las, los requerimientos judiciales y haciendo un montón de tareas, digamos, que se les pide permanentemente y de las cuales siempre sale exitoso. Así que este homenaje para el pueblo carabineros y también saludamos a aquellos que están en condición de retiro. Carabineros, una gran institución que está presente segundo a segundo en nuestro país y nos cuida permanentemente. Así que un saludo para todos ellos. Por supuesto, así yo también adhiero a este saludo a todos aquellos que han integrado Carabineros y por supuesto a quienes están hoy, en este momento, como decía Carlos, en la calle, en la frontera, en la cordillera, en las islas, en todo Chile, protegiéndonos, dándonos eso que necesitamos, que siempre repetimos aquí y reiteraremos, paz y tranquilidad para poder realizar nuestra vida, nuestras actividades diarias. Eso es lo que nos da Carabineros de Chile. Y dicho eso, vamos a entrar a nuestra editorial Un del día de hoy, saludo. Perdón. Vamos a saludar también a aniversarios. Ah, correcto, vamos, entonces vamos con los aniversarios, efectivamente. Hoy día hay dos aniversarios muy importantes que por nuestra condición de marinos en retiro no podemos dejar pasar. Y me refiero inicialmente al aniversario de la creación de la Escuela de Grumetes. La Escuela de Grumetes, la Escuela de Altivos Marineros, como dice su himno, y que en las aulas saben del honor. Así se menciona en la primera estrofa de esa bella melodía y esa bella letra que tiene
la escuela de Grumete. Así que la escuela de Grumete es Alejandro Navarrete Cisterna, que está ubicada en la isla Quiriquina, en la bahía de Concepción. Realmente es un honor para mí a poder hacer este saludo, habiendo estado en la institución de la Armada tantos años y habiendo trabajado con equipos de gente que se formó en esa escuela, se formó con un fondo tan simple como es, lo dice su canción, ¿no es cierto? En el honor, en la disciplina y viendo la disciplina no como una carga, sino como el timón que lleva y guía la vida de cada uno de los marinos. Así que nuestro saludo a todos a quienes están en este momento integrando la Escuela de Grumetes y a todos aquellos que pasaron, que son miles de miles. Y yo me quiero tomar el privilegio de saludar especialmente a las promociones de la década del 70, que son con las cuales yo compartí más, diría, y particularmente a los integrantes de la primera dotación y los relevos de la lancha misilera Chipana, aún en servicio activo en la Marina de Chile después de largos años, y por eso un abrazo afectuoso a ellos y por supuesto a todos quienes han pasado por esas aulas. Carlos. Bueno, es un honor, es un gusto saludar a esta escuela matriz de la Armada, a la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna. Y hacer mención de que queda ubicada, como tú dijiste, en la isla Quiriquina. Yo creo que para todos los marinos la isla Quiriquina tiene un sentimiento muy especial. Eh, Todos los que hemos conocido esa isla sabemos de la magia que tiene y muchos chilenos probablemente cuando tienen intención de ingresar a la Armada no se imaginan que su primer paso es pasar por la isla Quiriquina. ¿Ah? Recordemos que dentro de las costumbres que tienen, ¿no es cierto?, las tradiciones, está en la mañana en la Diana tirarse al agua de la Bahía de Concepción en el muelle de la isla Quiriquina, una isla muy hermosa y muy significativa para la Armada. Así que un saludo a todos los marinos que han pasado por la escuela de Grumetes, ya siendo alumnos o instructores. Así que un saludo para toda la Marina. ¿M? Oye, y son 157 años de existencia porque se creó en 1868. Y el otro aniversario que queremos saludar también es el de la especialidad de Ingeniería Naval, que fue creada en 1887. Y creo que también que es una especialidad eh, muy, muy relevante, muy importante en la Armada, porque es la que hace posible que nuestras unidades navales puedan flotar, navegar y en consecuencia cumplir con todas las misiones que la institución y el Estado le pueda asignar. Así que realmente es un honor poder saludarlos en su día y creo que el aporte que han hecho desde el punto de vista de técnico a la institución es tremendo. Lo vemos también en temas de desarrollo naval, como han participado la ingeniería naval en la construcción de unidades para la Armada de Chile en Asmar Talcahuano. Así que un gran afecto a todos, particularmente a todos mis amigos que son de esa especialidad y a todos a quienes la han integrado y la están integrando hoy en día. Carlos. Bueno, efectivamente, los buques necesitan flotar, navegar y combatir, es lo que se dice. Y los ingenieros participan, ¿no es cierto?, en forma importante en eso. Los buques tienen propulsión, tienen generación de energía, y los ingenieros son parte fundamental de eso. También, ¿no es cierto?, en la construcción naval y también en lo que es el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura terrestre. Así que la ingeniería naval participa en todos los ámbitos de las institucionales y creo que es importante destacarlo. Los ingenieros navales son muy reconocidos, no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Así que un saludo para todos los ingenieros de la Armada de Chile que están de aniversario. ¿M? Partieron como la escuela de mecánica, así que un saludo para todos la rama de ingeniería de la Armada tan importante para nuestra institución. Oye, también
yo quiero referirme a una cosa anecdótica y con mucho afecto lo digo y creo que quienes nos escuchen que son de esta especialidad de la ingeniería naval, tradicionalmente y en forma muy cariñosa les llamamos los chanchos, los chanchitos de máquina. Y no es peyorativo, sino todo lo contrario, es por reconocer el trabajo que realizaban particularmente en los inicios de las máquinas a bordo de las naves y de las unidades navales que eran a carbón, entonces había que paliar carbón, terminaban todos manchados. Después, con el advenimiento del petróleo, el aceite, las máquinas de combustión interna, claro, había mucha también grasa, qué sé yo. Hoy en día uno entra a una máquina de cualquier artefacto naval y es un lujo porque no hay ni una gota de aceite. Normalmente los motores ya son muy, muy, muy perfectos. Entonces es otra cosa. Hay buenos sistemas de aire acondicionado. Antiguamente no había. Entonces el pobre marinero o especialista en la ingeniería naval que estaba en la máquina tenía que sufrir las inclemencias de ese lugar. Mucho calor, calderas funcionando a uf, mucha alta temperatura. Y bueno, así que hacer este reconocimiento recordando como le decimos. Así que un gran abrazo a todos los chanchitos navales. Carlos. Bueno, efectivamente, tal como dije, es muy importante esta especialidad en nuestra institución, así que los saludamos a todos. Los que están en servicio activo en este minuto, ya no sé si nos estarán escuchando porque están metidos en las máquinas, están metidos precisamente en su trabajo, pero aquellos que están en retiro que probablemente puedan estar escuchando, un saludo muy cordial. Feliz aniversario, Ingeniería Naval de la Armada de Chile. Bien. Y terminado con esos recuerdos de estos aniversarios, vamos a entrar a lo que hacemos siempre en nuestro programa, una editorial, y que buscamos temas relacionados con lo que sucede en el país o con las inquietudes de los ciudadanos y las cosas que se están comentando. Y en esta oportunidad queremos hablar del sistema tributario chileno y también especificar que nosotros vemos la necesidad de revisarlo, pese a que el sistema tributario últimamente ha sufrido múltiples reformas, ¿no es cierto? Pero para iniciar yo quiero comentar que para cualquier estado, para cualquier país, recaudar ingresos necesarios y suficientes para cubrir todas las condiciones que la población necesita, como también, por ejemplo, seguridad, salud, educación, y también otros aspectos que son muy relevantes, que es construir la infraestructura por la cual nosotros podamos caminar, viajar, desplazarnos. Me refiero carreteras, puentes, después infraestructuras sanitarias, hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. Se requiere mucho dinero. Y en Chile, si uno hace historia, hasta yo diría el año 1920, más o menos, no me acuerdo ya, lo leí, eh, eran muy pocos los impuestos que existían, porque estaba el salitre. Y Chile era rico en salitre y que tenía muchos ingresos del Estado y con eso se financiaba. Entonces parte precisamente más o menos en la década de 1920, por ahí, el impuesto a la cuestión comercial. No era el IVA en ese tiempo, pero era las transacciones comerciales de esa época que era más complejo. Y de ahí, bueno, se van sumando otros impuestos para ir recaudando. Hoy en día es un tema porque sigue el Estado necesitando recursos y parece que el sistema tributario no funciona tan bien como se espera. Y Carlos nos va a explicar un poco más en cuanto a por qué él piensa esto también. Estamos de acuerdo en que se necesita revisar y quizás modificar. Y por último, para terminar, Carlos y estimados auditores, eh, cuando se va a hacer la famosa declaración de renta y uno entra al formulario, para decirlo en simple, es no sé cuántos ítems tiene el formulario, es bien complejo entenderlo y comprender cómo está esto. Eso realmente, yo creo que eso debería cambiarse. Debo reconocer que quien hizo el formulario de declaración de renta, que integra información y datos y cálculos y recuadros y no sé qué, fue alguien muy, muy inteligente. Pero falta simplificar, hablando del impuesto a la renta en particular. Carlos.
Bueno, aquí este tema es muy relevante en el mundo, en el Chile de hoy, pero es conveniente recordar de que los impuestos, ¿ya?, son los recursos que requiere el Estado para funcionar como Estado. Y eso significa financiar a toda la dotación del Estado, a los que trabajan en los diferentes ministerios, en las gobernaciones, en distintos niveles de autoridad, y además cubrir lo que el Estado se propone como el que debe resolver los problemas de las que la ciudadanía requiere. Entiéndase eso, los aportes en salud, en infraestructura educacional, en construcción de carreteras, en dar seguridad, en establecer todos los elementos de control como aduanas, etcétera. Por lo tanto, digamos, el impuesto es algo que debemos entender que es necesario. Es necesario aportar dinero de todos los contribuyentes o de todos los ciudadanos para que el Estado funcione. Ahora, en el tiempo, esto ha ido mutando de diferente manera, es como que el Estado cada vez se exige más. Es cierto que el crecimiento de la población, el desarrollo del país, va exigiendo también mayores gastos, pero recordemos que desde el año 90 a la fecha han habido alrededor de 15 reformas tributarias. ¿Y en el fondo, qué se llama reforma tributaria? Es tratar de poner más impuestos, pues. Ese es en el fondo lo que se ha tratado de hacer. Nunca ha ocurrido una reforma tributaria para bajar los impuestos, siempre para aumentarlos, ¿ya? Entonces, y en el fondo, creo que se ha convertido como en una mala costumbre. ¿Ah? Oye, necesitamos más plata, necesitamos hacer más cosas, subamos los impuestos. Pero, ¿qué significa subir los impuestos? Eso significa sacar dinero del bolsillo de las personas para pasárselo al Estado, para que el Estado lo gaste como estime conveniente. Si se mantuvieran en los bolsillos de las personas, podrían ser bien utilizados en inversiones, en emprendimientos, o para resolver cosas que las personas necesitan. Sin embargo, tiene que haber una combinación adecuada entre los recursos de las personas propios se mantienen en los bolsillos, como los aportes que dan las personas hacia el Estado para que vayan cumpliendo su deber. Eh, y también otro concepto que es importantísimo destacar es que no necesariamente cuando se sube un impuesto significa que se recauda más, porque en el fondo cuando se ha hecho la reforma tributaria tiene como objetivo final recaudar más fondos para el Estado y no siempre se consigue. Por lo tanto, la solución para un problema cuando el Estado requiere algunos recursos no necesariamente nos lleva a tener que decir subir los impuestos. Así que habiendo dicho eso, también hay otro aspecto importante. eh, la cantidad de personas que entregan aportes al Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las contribuciones, y los impuestos de global complementario, hay mucha gente que son un porcentaje bajo de la ciudadanía que entrega eso. Por lo tanto, siempre debiera considerarse para que las personas comprendan la capacidad o la necesidad de entregar y sientan lo que aportan al Estado, debiera ser una base imponible más amplia, es decir, más gente que aporta al Estado, pero en menor cantidad. Así que es un tema. Y lo importante para un sistema tributario, y por qué creemos por qué creemos que debe revisarse, es porque tiene que ser un sistema simple, tiene que mantener un concepto relativo, ¿no es cierto?, de igualdad ante la ley, debe ser fácil de entender y debe ser justo. No debe ser unilateralmente que el Estado imponga una cantidad, como por ejemplo en el caso de las contribuciones, que a veces uno está tributando cosas y ya tributaron. Entonces, eso hace perder la justicia y también debe conseguirse una contraprestación, es decir, cuando uno aporta al Estado, uno tiene que sentir que está siendo retribuido con lo que está aportando. Mayor seguridad, mejor infraestructura, mejor educación, mejor salud, sin listas de espera, una serie de cosas. Y por último, desde el punto de vista jurídico, que tiene que haber una cierta invariabilidad, o sea, las personas deben tener una cierta certeza jurídica de cuántos van a pagar impuestos en los próximos años, porque eso permite tomar decisiones para inversión. Es muy amplio, podríamos hablar toda la mañana, perdón, toda la tarde de esto, ya, pero es un tema muy interesante, Juan Enrique.
Sí, nos queda un par de minutos solamente. Siempre me gusta aportar datos para que uno también le dé cierta realidad o realismo a lo que uno está comentando. Y también para que usted, estimado auditor, tenga en mente cómo es la cosa realmente. Eh, Actualmente el IVA, el impuesto al valor agregado que pagamos todos los chilenos en cada compra que usted hace cuando le pasan la boleta, ahí hay un 19% que va de impuesto. El IVA es aproximadamente el 50% más o menos de toda la recaudación de impuestos que hace el Estado. El- Es importante, ¿se fija? El impuesto a la renta, a lo que se gana, sean empresas o personas, es del orden del 37%, por ahí 38%, o sea, bien alto. Y de eso, solo un 10% es el que paga el impuesto a la renta a las personas. Y el resto son otros impuestos específicos que hay, como a los combustibles y los impuestos verdes, que son de menor porcentaje. Pero es importante tener en mente eso. El IVA es alrededor del 50% y el impuesto a la renta se aproxima al 40%. Así que un dato para ir cerrando y pasar a lo que nos acompaña siempre al término de cada bloque de nuestro programa, música. Vamos a nuestra pausa musical. No nos abandone. Ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde, por supuesto, por Radio Portales de Valparaíso. Y como es tradicional, usual, los días jueves con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Como siempre, Carlos nos trajo ahí un tema romántico, una balada de un cantante italiano, de un nombre bien raro, ¿ah? Michel Sciocomegna. Parece como el apellido era tan extraño, se cambió el nombre a Nicola Di Bari. El último romántico. Muy, muy buen tema, Carlos, y creo que es un intérprete y cantautor muy especial. Tiene una voz particular, diría yo, y eso lo hizo destacar y tener mucho éxito en la década del 70. Él ya es una persona mayor, está sobre los 80 años, ¿no? Así que buena elección, Carlos. Bueno, efectivamente, una canción hermosa y el romanticismo, que es siempre tan necesario en las relaciones entre las personas, entre el hombre y la mujer. El romanticismo. Y esta canción habla de eso, el último romántico. Así que espero que hayan disfrutado realmente. Sí, oye, yo quería agregarte dos cosas que me llaman la atención, porque la canción es bien breve, son dos estrofas que se repiten. ¿Sería eso una característica de las creaciones musicales de la época de los 70, pienso yo? No sé, a lo mejor tú puedes decir algo al respecto. Y lo otro, que estuve mirando ahí mientras tú conversabas en San Google, y él se puso Nicola Di Bari en honor al santo Nicola Di Bari. Así que, mira, yo no lo sabía. Pensé que era parte de su apellido, no sé. Mira, uno siempre aprende algo. No sé si quieres agregar algo, Carlos. No, solamente diría yo que las grandes canciones, interpretaciones también nunca son muy complejas en cuanto a letra, ¿eh? Son bien simples, eh, dan un mensaje y lo combinan con una hermosa melodía. Perfecto. Oye, antes de continuar, una noticia positiva, deportiva que me agradó mucho. Bueno, tiene las dos caras de la moneda, porque ayer, si no me equivoco, Nicolás Jarry ganó en este gran campeonato en pasto, en césped, en Inglaterra, Wimbledon, y pasó si no me equivoco, a la tercera ronda ya. Así que muy, muy, muy buena la presentación de Nicolás Jarry, que le ganó en la primera vuelta a un 8 del mundo. Y hoy en día, la otra cara de la moneda, Cristian Garín estuvo a punto de ganar, pero perdió en un gran partido a 5 sets con otro, no me acuerdo el nombre del. Siempre son Arthur nombres, Rinderknech, sí, son Arthur medios complicados, Rinderknecht. así que yo, para Sí, retenerlos, no sé. sí,
¿no? La noticia la simplifique. Bueno, Claro. así que Y Nicolás una Jarry buena, le ganó a Lerner Finn, ¿no? ya, Así buena que, cosa. buena la participación chilena por los dos tenistas. ¿Mm? Así es. Y vamos entonces ahora a hablar un poco de temas internacionales que siempre nos interesan hacer presente y comentar con ustedes. Y hoy día, estimados auditores, se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y realmente, chuta, uno dice, el medio ambiente hay que protegerlo y el ser humano se ha dedicado durante siglos, diría yo, a ensuciar y a destruir el medio ambiente, la naturaleza. Y es muy importante entonces este mensaje para nuestros auditores y yo diría sobre todo para en la familia, para que se instruya a la gente joven de ser cuidadosa con el medio ambiente. Fíjense ustedes que se estima que alrededor de 500.000, imagínense la cifra, 500.000 millones de bolsas plásticas se usan anualmente y muchas de esas terminan en la naturaleza, en los bosques, en los ríos, en los mares. Así que es un buen momento para conversar un poco de estos temas y la importancia que debemos de darle de ser cuidadosos con los residuos en general y por supuesto con aquellos como el plástico que además se demora en degradarse, no sé, cientos de años. Así que realmente nos atrae esta información de celebrar hoy día el Día Internacional Libre de Bolsa de Plástico y hacer este llamado a la comunidad de ponernos las pilas, como se dice, ¿o no, Carlos? Bueno, en este caso yo creo que es muy relevante lo que habla porque el plástico evidentemente es un material que es difícil, ¿no es cierto?, de degradar, se demora mucho en el tiempo, pero básicamente lo que más contamina son las bolsas, curiosamente las bolsas plásticas. Y como hecho anecdótico, en una oportunidad navegando por la zona del Estrecho Magallanes, en una isla que queda en el interior del estrecho, eh, visitando una costa, me llamó la atención haber visto una gran cantidad de bolsas plásticas en la playa. Y yo dije, bueno, ¿y cómo llegan estas bolsas plásticas? Bueno, esas bolsas plásticas llegaron a través de cruzar el estrecho, porque eran residuos de Punta Arenas, que seguramente la gente botó en la calle, pero el viento se la llevó y al final cruzó. Y uno no se imagina, yo creo que esa persona que botó esa bolsa no se imaginó nunca que podía estar contaminando otro territorio. ¿Ah? Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, se da cuenta de la magnitud de que significa la contaminación por bolsas plásticas. Hay sectores, según indican, del Atlántico Norte, que están llenos que forman las bolsas plásticas o los plásticos forman unas verdaderas islotes, ¿ah? En el mar. Pero lo más preocupante de todo es que se han encontrado restos de microplástico que ha sido consumido por peces, ¿ah? Y bueno, y otros animales en tierra también, porque la contaminación no está solo en el mar. Por lo tanto, quisimos traer este día, ¿no es cierto? Porque no es un aniversario así como para celebrar, sino que es para llamar la atención de cómo debemos cuidarnos, cómo debemos cuidar nuestra conducta, porque en el fondo eso es lo que tenemos que proveer, nuestra conducta con los residuos, ¿ya? Y tratar, de alguna forma, creo yo que eso es un desafío precisamente para la ingeniería del mundo, para la tecnología, de cómo eliminar el plástico, ¿ah? Porque muchas veces todos sabemos que cuando uno va al supermercado dice, "Oye, ¿cómo no va a tener una bolsita plástica para llevarme esto?". Y se lo lleva y seguramente uno la vuelve y la bota en la basura en forma inconsciente, sin intención de dañar el medio ambiente, pero no se da cuenta que lo está haciendo igual porque esos residuos al final quedan y se van hacia otros lugares que son indeseables, no es deseable que la tierra cultivable o el mar, ¿no es cierto?, que nos da tantos recursos, se vean contaminados por eso. Entonces, es un llamado de atención, nosotros quisimos hacerlo a nuestros auditores para que ustedes lo conversen con sus niños, sobre todo los niños que creemos y tengo casi la certeza de eso, que la gente joven ahora es más consciente de la contaminación que nosotros, ¿ah? Porque nosotros lo hicimos muchas cosas en forma inconsciente, sin saber que estábamos dañando el medio ambiente. Pero bueno, es algo que debemos eh, mejorar, porque el mundo, esto se puede salvar y se puede resolver, se puede revertir.
pero hay que estar atento y tener conciencia de ello. Se Juan requiere, Enrique. sí, 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 yo diría que requiere de compromiso individual de las personas, acción política sin duda, responsabilidad de los empresarios, de la industria, etcétera. El cuidado del medio ambiente también, yo creo que se inicia por estas cosas cotidianas que estamos conversando. Y fíjate que el Día Internacional del Libre de Bolsas Plásticas se decretó el año 2009 recién. Y nosotros nos demoramos casi 10 años en prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio, porque se aprobó el 2018, si no me equivoco. Y hay una salvedad que quería mostrar, porque uno dice, oye, prohibimos las bolsas plásticas como que si fuera todo. No, fue una parte importante, sin duda, pero la ley nuestra prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, y como decía Carlos, en los negocios ya no deben entregar productos en bolsas plásticas, pero la ley excluye de esta provisión las bolsas de envases de alimentos, por ejemplo, de productos que usted compra en el supermercado que vienen en una bolsa plástica, en un envase de plástico. Curioso eso, pero o sea, en la ley se consideraron cuestiones de, ¿cómo se llama?, de razones higiénicas, no sé, de salud y para protección, obviamente, de los alimentos. Pero eso debería también, en alguna medida, cambiar y buscar productos que sean biodegradables para envasar, ¿no? Bueno, volvemos ya a la tierra. Eso fue esta celebración hoy del Día Libre de Bolsas Plásticas. Ojalá podamos mejorar. Y siguiendo con temas internacionales, Carlos, ¿qué te parece la situación de Gaza? Creo que es interesante hablar un poco de lo que pasa en la Franja de Gaza, en esta guerra entre Israel y Hamás. Sobre todo cuando uno ve que esta otra guerra que vivimos hace un par de semanas, que duró 12 días y se arregló todo entre Irán, Israel, Estados Unidos, que ¡pum! La paz estalló. Y aquí llevamos 20 meses más o menos, vamos para los 2 años ya de esta guerra fratricida que ha significado la muerte y la destrucción de familias y tremenda, tremenda. ¿Cómo ves tú esta idea de que haya una tregua en Gaza, Carlos? ¿Realmente se podrá cumplir esto que dijo el presidente Trump recién, que él iba a mangonear para que la próxima semana se produzca una tregua de 60 días, si no me equivoco? Carlos. Bueno, siempre la detención de los conflictos es positivo, pero hay que tener presente muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Gaza, eh, sería interesante, creo yo, que uno de los elementos de cambio y de solución a los problemas es que la Franja de Gaza sea gobernada por palestinos y no por Hamas, que es una organización que todos saben que ha cometido actos terroristas. Esa es una cosa importante porque, porque eso altera la paz en la zona. Y también, digamos, que en lo posible haya una política de convivencia entre ambos territorios, Israel y la Franja de Gaza y Palestina. Eh, Porque la verdad es que, como se ha visto, hay mucha gente inocente que pierde la vida por conflictos que podrían ser resueltos de una manera más sensata, por decirlo así, a pesar de que la sensatez es algo muy difícil de encontrar, pero son cosas importantes. Eh, Creo yo que aquí hay un problema también importante que destacar, que es que es la amenaza permanente que tiene Israel, ¿no? Hace programas anteriores hablamos, ¿no es cierto?, de este conflicto entre Israel e Irán, y destacamos, digamos, la gran diferencia que existe entre las dos naciones, ¿no es cierto? Irán, un territorio de 1.600.000, Israel, un territorio de 22.000 kilómetros cuadrados. O sea, es como un poquito más grande que la región de Valparaíso, contra un país que es casi un poco menor que Argentina. Y la Franja de Gaza es más chica todavía. Entonces, Israel tiene que estar conviviendo con la guerra, porque está siendo amenazado siempre por todos los países árabes que lo rodean, por países como Irán, que ni siquiera tiene fronteras con Israel, sin embargo es un enemigo. Y eso hay que tenerlo siempre en la mente, ¿ya?
Israel muchas veces lucha por su supervivencia o su sobrevivencia, pero la paz siempre es buena y de repente puede parecer contradictorio lo que yo digo, pero a veces los golpes de fuerza importantes pueden producir la paz, como ocurrió, ¿no es cierto?, con el bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán, ya eh, pueden producir efectos que lleven a la paz. El conflicto de Palestina con Israel lleva muchos años, ya, por lo menos desde el año 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel, eh, pero, pero tiene también una larga data histórica. Por lo tanto, no es una situación que uno diga que se puede resolver fácilmente. Pero, tal como yo decía, agregándole un factor que es muy difícil de encontrar, que es la sensatez, se puede buscar una fórmula adecuada para que convivan palestinos e israelíes, sin que uno se sienta amenazado por el otro o sin que uno se sienta sobrepasado por el otro. La convivencia es buena, porque cuando hay paz, los pueblos se desarrollan, los pueblos crecen, la gente puede tener una mejor calidad de vida. Bueno, el Medio Oriente sabemos que es una situación complicada, que es muy difícil de entender para nosotros los sudamericanos, que no tenemos ese tipo de cosas. Nosotros, los chilenos, tal vez podamos comprender de alguna mejor forma, porque nosotros también estamos sometidos a veces a amenazas de los vecinos que tenemos. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que significa estar sometido bajo cierta amenaza o ciertos riesgos. Bueno, en el caso de Israel es infinitamente superior a lo que nos ocurre a nosotros. Pero esperamos que por la convivencia humana, por el pueblo palestino, los civiles, los niños, las familias, todos los que viven en esos territorios, ojalá que hayan acuerdos que sean sensatos para que sean duraderos bueno, y dejemos de hablar como noticia los conflictos. Eso es creo que uno de los desafíos más importantes. Espero que Donald Trump, muy detestado por muchas personas, pero espero que efectivamente, como en otros casos, logre efectos suficientes para producir la paz que se necesita. Ojalá así sea. Mi colega Carlos está aquí aludiendo a un concepto de sensatez, de sensatez. Bueno, es bastante amplio y bien relativo porque cada persona ve eso en forma distinta y para qué decir un Estado enfrentado a otro Estado o a un grupo terrorista como el caso de Hamas. Eh, Tendremos noticias la próxima semana porque Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, va a estar en Estados Unidos este fin de semana, si no me equivoco, y ojalá salga humo blanco para esta dramática situación en la franja de Gaza. Entremos a temas nacionales, Carlos. Eh, bueno, ya se comentaba harto, pero nosotros tenemos también nuestra opinión y derecho a comentar lo que sucedió el domingo. ¿No te parece, Carlos? Yo creo que es un temazo porque se refiere a Chile, a lo que viene para el futuro y qué es lo que podemos decir de este resultado de las primarias. Y yo en principio veo aquí una situación independiente de los números de la primaria que ya se han hablado ampliamente y se ha dicho cómo fue la cosa y qué representa, que solamente votó un 9, algo por ciento del padrón electoral. Yo veo que aquí ya se está visualizando esta acomodación que tienen nuestros políticos y particularmente en este caso la ganadora, la ex ministra Jara, que ya todo como empieza a cambiar, ¿se fija? Ya uno dice, bueno, lo que ayer era uno A, hoy día puede ser B solo para ganar votos. Eso es lo que me preocupa a mí de esta candidatura y del general de los políticos cuando van a las elecciones. Mucha promesa y son como los camaleones que cambian de color de acuerdo a la situación. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay que destacar y insistir con nuestros auditores que hay que leer bien, hay que informarse algo de lo que está proponiendo uno y otro candidato. ¿No es cierto? Nosotros leímos en este panfleto que sacó
la candidata Jara de programa para estas primarias, que ella nuevamente habla de eliminar las AFP. ¿Cómo es posible eso si hace pocos meses se vanagloriaba esta persona de que había logrado una reforma a las AFP, que en el fondo las fortaleció y mejoró el sistema, etcétera? Y ahora en su panfleto de 7 páginas o 8, no me acuerdo, ella resalta como una de las cosas que va a hacer eliminar las AFP. Entonces, ahí ve usted el camaleón, ¿no? El camaleón cambia de color según la canción, no me acuerdo cómo es el dicho, pero hay una canción al respecto. Pero yo creo que ahí hay que fijarse, estimado Eduardo. No es posible aceptar ese tipo de acomodarse solo para inventar algo que atraiga electores y no es la realidad de lo que va a suceder. Carlos. Bueno, Chile tiene esa característica, tiene, a través de su historia, tiene cosas que son de repente insólitas o que parecen increíbles, ¿ah? Eh, Cosas que de repente son propias de Chile, ¿ah? Eh, Chile elige un presidente, ¿no es cierto?, marxista, Salvador Allende, y que posteriormente es derrotado por una junta militar, es derrocado por una junta militar, ¿ya? Que gobierna durante 17 años. Y ese gobierno militar entrega democráticamente el poder a través de una elección, el Congreso, ceremonias, una constitución, una ruta, una hoja de ruta que decía cuándo se entregaba el poder y se cumple. Posteriormente vienen gobiernos de izquierda que aplican políticas económicas de derecha y que constituye uno de los mejores periodos de la historia de Chile desde el punto de vista de desarrollo humano. Sin embargo, ¿no es cierto? Después de eso, elige presidentes socialistas, Ricardo Lago. También eligió a Michelle Bachelet, la primera mujer, ¿ya? Bueno, cuyos resultados, digamos, fueron muy negativos, ¿no es cierto? Todos conocemos la ley tributaria de Michelle Bachelet o la educación o el cambio de sistema político que tanto daño le han producido a Chile. Y ahora elige en la primaria eh, como líder de la izquierda a una candidata del Partido Comunista. Y a través del tiempo, la gente ha ido eh, dándole valor a la coherencia. Es decir, que uno diga lo que es, que uno diga lo que piensa, que uno diga lo que va a hacer. Creo yo que la gente está valorando eso, porque los políticos de los últimos años se han caracterizado por nunca decir lo que son, nunca decir lo que piensan, ni nunca hacer lo que dicen. Por lo tanto, si usted ve quiénes van liderando las encuestas actualmente, don José Antonio Caz, que siempre ha dicho, eso es lo que yo soy, esto es lo que yo represento y esto es lo que yo promuevo. Y a la comunista, que también los comunistas de alguna manera son coherentes, porque dicen, bueno, nosotros somos marxistas, nosotros no creemos en la democracia, nosotros no creemos en la libertad de comercio, no creemos en la libertad de las personas, nosotros creemos en un Estado que ordene a las personas para que todo el mundo sea bueno, ¿ya? Eso es lo que promueve la izquierda. Y si ustedes ven el Partido Comunista, donde ha gobernado, ha producido desastres. O sea, no es que haya gobernado mal, ha producido desastres, ha producido eh, sufrimiento de las personas, eh, eh, la eliminación completa de una economía, ¿ya? La han destruido. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que es. Ahora, lamentablemente, ¿cierto?, esta candidata comunista estaba tomando las costumbres de todos los políticos, porque está diciendo ahora, mire, yo en realidad soy socialdemócrata, yo quiero conducir un gobierno socialdemócrata, cuando sabemos que un comunista nunca es un socialdemócrata. O cuando dice, mire, en realidad yo me equivoqué cuando usaba la camiseta del perro Matapacos. Ahora lo considero horrible, en ese momento lo consideraba estupendo. Entonces, eso es lo que llama la atención. Yo honestamente creo que lo que ocurrió el domingo es una mala noticia para Chile, ¿no es cierto? Y creo yo que, bueno, la gente va a decidir y hay que ver lo que se viene en desarrollo. Pero efectivamente
la coherencia es un valor muy importante dentro de la política. La coherencia, la sensatez y la veracidad. Las personas deben presentarse como son y con sus ideas y no estar cambiando y acomodándose para beneficio electoral. Si ese es el drama, beneficio electoral. Y fíjese usted que la candidata Jara ha dicho que ella va a unir la izquierda. Yo esperaba que un candidato presidencial diga, yo voy a unir a Chile, voy por la unidad de Chile. Ni siquiera eso se atreve a decir. ¿Se fija? Entonces, hay muchas cosas que son criticables. Este otro tema que ella iba a impulsar el desarrollo del país aumentando la demanda interna. Siendo que, o sea, el ejemplo lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, cuando se aumentó la demanda interna por acumulación de retiro de fondos, eh, la inflación se nos disparó. Y acuérdese que la candidata dice que va a eliminar las FP, entonces seguramente esa plata ella quiere volver a entregársela a los, ¿cómo se llama? A los ciudadanos. Entonces, así va a crear mayor demanda interna. Es realmente impactante, pero sobre todo, estimado auditor, usted no puede aceptar este tipo de cambios. Yo antes decía que era así y hoy no reconozco que ayer dije otra cosa y yo era así. Y ella ha sido siempre comunista desde los 14 años, según se lee en los medios de prensa. ¿Qué esperamos de eso? ¿Cómo es posible que... No, yo creo que aquí hay algo sucio, hay algo que incomoda. Si a usted no le incomoda, bueno, es su problema, pero realmente piénselo bien. Estimados auditores, hemos llegado así al término de nuestro programa. Agradecemos su leal sintonía. Carlos, será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, ¿o no? De todas maneras, vamos a seguir conversando porque, bueno, se inicia también la carrera presidencial ahora. Yo diría que con los caballos oficiales, ¿ah? Que van en esta ruta, en esta carrera por llegar a la moneda. Y se van a producir muchas cosas. Así que, pero, estimado auditor, lea los programas, lea lo que prometen, y ojalá que lo que prometan sea lo que siempre han mantenido como idea, y no en forma camaleónica. Infórmese y vote bien. Estimados auditores, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora. Muy buenas tardes. Muchas gracias y muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,